Muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hacer una capacitación global sobre el magnesio. De manera particular, obviamente, viene nuestro magnesio Biomagnet como parte de la línea de investigación y desarrollo del laboratorio y de manera congruente con todo el espacio de manejo de condiciones osteoarticulares. Vamos a llamar a esta capacitación magnesio y homeostasis, característica, evidencia y aplicaciones. Y me refiero desde el principio a homeostasis por el equilibrio que hay inmerso en esa palabra y su relación tan cercana con el magnesio. ¿Qué relevancia tiene el magnesio? El magnesio lo reconocemos como un catión. Catión significa que tiene una carga positiva y esa positividad le da oportunidad de relacionarse con muchos elementos dentro del organismo. El magnesio es el octavo elemento más abundante en la Tierra. Vean ese papel tan importante. De todos los elementos que tenemos, nos encontramos con el de mayor abundancia. Si nos vamos a mirar el agua de mar, donde es el origen básico de la vida, es el segundo catión, es el segundo elemento cargado de forma positiva más abundante. El primero es el sodio. Es el cuarto catión más abundante en el cuerpo humano. En el cuerpo también tenemos la oportunidad de valorar y revisar el sodio, el calcio, el potasio y obviamente ahí estaría el magnesio. Pero a nivel de la célula es el segundo en mayor predominancia y relevancia. El primero es el sodio. Esta segunda posición le va a dar un lugar privilegiado dentro de múltiples de los elementos que ocurren a nivel celular, porque el magnesio se encuentra involucrado en más de 300 reacciones enzimáticas a nivel del organismo. Bueno, y en múltiples especies el magnesio va a estar presente. Para las plantas es crítico, por ejemplo, para la clorofila, el magnesio es fundamental dentro de su elemento constitutivo. ¿Qué ocurre en el organismo humano respecto al magnesio? Para una persona que tenga un peso de 70 kilos va a tener aproximadamente unos 24 gramos de magnesio que es mantener en un equilibrio dinámico, en el equilibrio bien importante para lograr toda esta magnitud del funcionamiento del magnesio en el cuerpo. Y nos encontramos que un depósito muy importante, un reservorio, sigue siendo considerado por el hueso. Solo hay un pequeño porcentaje que es el que nos interesa muchísimo para el intercambio que va ocurriendo entre las diferentes ubicaciones de tejidos blandos, hueso y, por ejemplo, la circulación. La mayor parte de todo ese magnesio va a estar básicamente a nivel intracelular, por eso esa representación tan importante. Además, en la célula tiene que ver muchísimo con todos los procesos que regulan elementos de energía y de respiración. Por lo tanto, da su papel vital dentro de todas esas situaciones que regulan el funcionamiento de la célula. Vamos a reunir aquí en este gráfico donde se valoran diferentes partes de la célula y su comportamiento, qué ocurre respecto al papel del calcio y cuáles son los bloques constitutivos donde genera una regulación importante. El primero es a nivel de la membrana. Muchos procesos van a depender de que el magnesio esté de forma adecuada y pueda garantizar además movilizar otras cosas a través del intercambio celular que se produce en una membrana. Por otro lado, en la mitocondria como centro de respiración y de generación de energía en la célula, requiere el magnesio para poder funcionar de forma adecuada. Nuestra genética no podría funcionar de manera que llevara los diferentes procesos vitales sin la presencia del magnesio. Es importante como cofactor para reparar y para mantener estructuralmente toda esa información genética. Y por otro lado, no se nos puede olvidar que el magnesio tiende a regular el calcio. Cuando el calcio no está bien equilibrado respecto a la cantidad de otros iones, empezamos a tener problemas. Inclusive una célula que tenga muchísima cantidad de calcio piensa que podría estar en un proceso de muerte
y eso va a llevar a que de forma temprana una célula deje de funcionar. De ahí el papel tan relevante que tiene el magnesio para equilibrar esa cantidad de calcio. Veamos unos elementos puntuales de esa funcionalidad del magnesio. Vimos que a nivel del metabolismo de la energía tiene que ver con el uso del ATP, que son nuestras pilas energéticas básicas, toda la parte que tiene que o se relaciona con el metabolismo del azúcar, de los carbohidratos simples, en la glucólisis, en algo que llama el ciclo de Krebs, en enzimas que funcionan a nivel de la mitocondria. Y no se nos olvide que además el magnesio tiene ese papel importante en la estabilización de ácidos nucleicos. Estos ácidos nucleicos me estoy refiriendo a nuestra información genética. A nivel del funcionamiento muscular hay varias cosas que se deben aquí colocar en un papel predominante y es el flujo de sodio y de calcio que puede ser equilibrado a partir de la presencia del magnesio, pero también va a ser muy importante las reacciones que tienen que ver con el equilibrio de las diferentes cadenas dentro de las proteínas musculares, pero además toda la síntesis que puede ocurrir de procesos energéticos al interior del músculo. El ciclo de puentes cruzados, que es aquel proceso donde las diferentes fibras permiten la contracción muscular y por lo tanto el movimiento, la funcionalidad articular y todo lo que deriva de ello, va a funcionar de manera adecuada en presencia de magnesio. Este ciclo de puentes cruzados nos habla además de la relevancia dentro del ámbito muscular. Pero resulta que la alimentación que llevamos, la presión de la modernidad, que además nos está guiando hacia una adecuada alimentación, genera que en este ultraprocesamiento de los alimentos para tenerlos ya disponibles y simplemente en la mayoría de casos o consumirlos directamente o solamente calentarlos un poco, está sacrificando oligoelementos, minerales, múltiples sustancias, elementos como lo que obviamente corresponde al magnesio. Hay estimaciones donde el 50% de los adultos, son datos interesantes, de esta zona del mundo, no están consumiendo los requerimientos diarios de magnesio. La mitad de la población. La población se queja muy frecuentemente de condiciones musculares, entonces estamos hablando que posiblemente esto es lo que esté relacionando. Puede ser que esto sea el principio básico de todas esas condiciones patológicas. ¿Cómo nos vamos a encontrar el magnesio? Para ofrecerle el magnesio a la comunidad se debe presentar en forma de sales. No tenemos oportunidad de entregar simplemente el magnesio. En su estado iónico difícilmente puede absorberse, es decir, difícilmente puede estar disponible, por lo que lo presentamos entonces en forma de sales que van a permitir luego un fenómeno que se llama disociación. Aquí hay un ejemplo general. Esto es un cristal, un ejemplo de cristal de cloruro de sodio y cómo en un medio líquido se puede disociar en sus diferentes elementos para ser aprovechado. De esa manera también utilizamos este concepto para el magnesio. ¿Cómo lo podemos encontrar? Hay un tipo de sal, todo esto son tipos de sales, probablemente más de 16 diferentes tipos de sales, que difieren en algunos principios básicos, la biodisponibilidad, algunos eventos que se pueden presentar relacionados con su consumo. El sulfato de magnesio lo tenemos disponible en el ámbito clínico en forma de inyección y se puede utilizar en escenarios como la preeclampsia, eclampsia, una condición compleja dentro de la parte de una mujer en embarazo en estado de gestación. También se puede utilizar en el ámbito de condiciones respiratorias a nivel inyectable. Para poder entregarlo, también encontramos esta presentación, esta ya es por vía oral, el citrato y el lactato de magnesio, excelente fuente de magnesio en general. Consideramos que tiene muy buena biodisponibilidad, pero hay un límite y es que se entrega en una presentación donde hay baja cantidad de magnesio que no es compensado suficientemente con su buena biodisponibilidad. En este caso estamos viendo un ejemplo de 100 miligramos. El óxido de magnesio es una presentación también bastante frecuente, se da en unas concentraciones más altas, pero tiene
en contra que hay menos magnesio disponible en esta presentación o en esta sal, menos en función de que se va a aprovechar mucho menos a pesar de que tenga 400 miligramos. Es mucho más económico el óxido de magnesio que otras formas u otras sales de magnesio. El cloruro de magnesio se ha llamado a la forma fisiológica. La mayoría de magnesio cuando entra en contacto con los jugos digestivos tienden a generar este tipo de sales. El cloruro de magnesio tiene muy buena biodisponibilidad y se aprovecha muchísimo en múltiples presentaciones. El hidróxido de magnesio tiene buena biodisponibilidad, tiene una capacidad intrínseca laxante, es decir, al atrapar un poco más de agua puede mejorar la deposición y se ha presentado en algunas formas como los antiácidos debido a que además se une algo que se llama el hidróxido de aluminio, pero es una muy buena fuente además de magnesio. El carbonato de magnesio tiende a utilizarse bastante en Europa. España tiene una presentación básica, esta es una presentación en polvo, pero en presencia de ácido, como sería el ácido o el medio ácido estomacal, lo que se genera es dióxido de carbono, CO2, por lo que consumir solo carbonato de magnesio tiene ese riesgo de producir gases y obviamente los pacientes pueden quejarse de distensión abdominal, de eructos, de molestias derivadas. Ya reconocemos entonces que cada uno de estos tiene sus bondades, puede tener beneficios. ¿Y qué tal si pensamos en no ofrecer solo una forma de sal, sino que de manera innovadora desarrollamos combinaciones? Y ahí es donde aparece Biomagnet. Biomagnet, que aparece de nuevo dentro de ese desarrollo importante innovador que genera el laboratorio Hersen, combina cloruro de magnesio, hidróxido, carbonato y sulfato de magnesio en unas concentraciones que nos van a permitir no solo obtener muy buena biodisponibilidad, sino también generar un cubrimiento de los requerimientos diarios de consumo de magnesio. ¿De qué manera? Vamos a requerir diariamente aproximadamente 400 miligramos al día de magnesio. Y el magnesio debería poder estar en una disponibilidad que va mínima del 15 hasta un 90%. ¿Qué logramos generar a partir del uso de Biomagnet? En esta tabla quiero comparar el Biomagnet de nuestro laboratorio, el laboratorio Hersen, con dos productos que también tienen sales de magnesio. Quiero que se fijen que cada vez que se da una cápsula de Biomagnet, quiero que miren esta parte de la derecha de la tabla, estoy dando 510 miligramos que van a quedar representados al final en 324 miligramos disponibles. Me habla entonces de un promedio de 64% de biodisponibilidad. Es decir, de cada tableta que yo esté dando de 510 miligramos, voy a poder tener disponible 324, lo que equivale a ese porcentaje. Y el valor del requerimiento diario está por encima del 80%. Si comparamos otro tipo de productos, fíjense que una sola dosis es suficiente de Biomagnet para alcanzar estos miligramos, mientras que en otros productos se van a necesitar entre 2 y hasta 3 veces al día para alcanzar, inclusive para el caso de dar este último producto que se dan 2, solo la mitad de los requerimientos diarios, y para este caso hay que dar 3 para poder llegar a un poco más del 80%. Esto es algo muy importante para tenerlo en cuenta dentro del ámbito de hablarle a los médicos, y es que una sola dosis es suficiente para no solo tener una muy buena biodisponibilidad que está por encima del 60%, y por otro lado estar superando ese 80% del requerimiento con una sola dosis al día. La evidencia también acompaña todo lo que hablamos de los beneficios del magnesio, y cuando nos metemos a fuentes confiables de información como PubMed y colocamos el tema de suplementación de magnesio, hay miles de referencias. En este caso encontramos más de 2.800, tema que ya se viene hablando desde hace muchísimos años, pero que ha cogido una fuerza
bastante grande en los últimos 5 a 10 años. Se ha creado inclusive una sociedad dedicada al estudio, a la investigación que tiene que ver con el magnesio, que inclusive es apoyada por multinacionales, por todos los beneficios que se han encontrado en la suplementación que se obtiene del magnesio. Vamos a revisar dentro de la evidencia esta investigación, que es el efecto de la suplementación de magnesio por vía oral en el rendimiento físico de mujeres adultas mayores sanas. Salió en este journal, en esta revista de nutrición clínica, asociado a la producción académica de Oxford, un nivel muy alto de publicación para este tipo de iniciativas. ¿Qué ocurrió entonces en esta investigación? Un ensayo clínico de 12 semanas donde se suplementa por vía oral magnesio y se evalúa cuál es el desempeño físico de mujeres adultas, pero en este caso, ojo, que son pacientes que son sanas, no tienen una condición de base, porque de hecho se quiere mirar qué es lo que va a ocurrir en la funcionalidad física. Se hace un diseño aleatorizado de grupos paralelos, lo que significa que hay unos pacientes que se van a ir para un grupito donde no van a recibir magnesio, mientras que otros sí, y participaron más de 130 personas dentro de este ensayo. Esto es parte de los ejercicios que se les pone a hacer a las pacientes y consiste en levantarse varias veces desde una posición sedente o en una silla, y se evalúa no solo el número, sino también la velocidad con lo que lo pueden hacer. Esto se evalúa de manera previa y posterior a la utilización de magnesio. ¿Qué se encontró? Se encontró todos valores representativos. Este valor de P de menos de 0,05 significa que hay diferencia, hay un cambio, hay una relevancia, y lo que se encontró es que hay una modificación o cambio en evaluación del desempeño físico, fue mejor para las pacientes que recibieron magnesio. El tiempo de levantamiento de la silla, que ya les había mostrado, ese tiempo fue mucho mejor para los que habían consumido magnesio, e inclusive la velocidad de caminata en 4 metros también mejoró en aquellas pacientes que recibieron este suplemento de magnesio. La conclusión de la investigación fue que dar suplementos de magnesio definitivamente mejora el rendimiento físico, y por lo tanto el magnesio retrasa todos los procesos que están alrededor de las alteraciones del rendimiento físico, por lo que un paciente inclusive sano se va a beneficiar del consumo de magnesio. Si esto ocurre en esta población, imagínense además el impacto que puede llevar en una persona que tenga alguna alteración, alguna patología además de base. Esta es la forma como nosotros le vamos a ofrecer entonces a la comunidad el magnesio por vía oral, y va a estar indicado, por ejemplo, en campos como las dietas hipocalóricas. Muchos pacientes sacrifican el consumo de muchas sustancias, baja el nivel de magnesio y puede descompensarse el organismo. Es un campo adecuado para que pueda implementarse el magnesio. En pacientes hipertensos que utilicen diuréticos como hidroclorotiazida o furosemida y pérdidas importantes de magnesio, debería equilibrarse a través de ese suplemento que se le puede ofrecer, de Biomagnet. Claramente, si hay un diagnóstico de hipomagnesemia, de disminución del magnesio, para proteger la lesión muscular en los deportistas es importante mantener su consumo, pero nos encontramos también en que en calambres musculares es un coadyuvante bien importante. Muchos pacientes se quejan de estas molestias, sobre todo en la noche. Podemos darle una respuesta bastante alentadora con el uso del magnesio. Y en pacientes diabéticos que se encuentren mal controlados, definitivamente el magnesio ha demostrado que va a mejorar la respuesta a la insulina, a los tratamientos. Se va a equilibrar mucho más fácil el azúcar en esta población. La insistencia aquí es hablar de la combinación que logramos de 4 sales y que nos va a llevar a tener esa alta biodisponibilidad por encima del 60%, y además vamos a lograr tener requerimientos, el consumo que va a necesitar una persona que va a superar el 80% con solo una dosificación. Cloruro de magnesio, hidróxido de magnesio, carbonato y sulfato de magnesio.
Unas ideas importantes con las que nos debemos quedar siempre dentro de este tipo de capacitaciones son las siguientes. Lo primero es que el magnesio es fundamental para el organismo, más de 300 procesos biológicos. El segundo elemento es una combinación de sales que se está ofreciendo en Biomagnet con una muy elevada biodisponibilidad, por encima del 60%. El tercer elemento es que estamos logrando a través de una dosis única alcanzar el 81% de los requerimientos diarios. Y por otro lado, la evidencia que nos apoya con más de 1000 ensayos clínicos que apoyan directamente a la utilidad del magnesio en el campo osteoarticular y muscular. El manejo es de una cápsula al día, una ventaja posológica muy grande para que las personas no tengan ningún inconveniente en estarlo tomando solo una vez al día. No podemos dejar de lado que hay un impacto muy importante del magnesio, en este caso Biomagnet, en el campo respiratorio, porque ya lo sabemos. El magnesio en este nivel, los estudios demostraron que es broncodilatador en un paciente asmático con una descompensación respiratoria. Se utiliza el magnesio como parte del manejo global para sacarlo de ese problema, para que rápidamente pueda volver a respirar sin inconveniente, y es por el efecto del magnesio que se puede utilizar. Disminuye el impacto del calcio cuando hay demasiado calcio presente. Ya les había hablado de que puede inclusive alterar el funcionamiento de las células. Entonces el magnesio equilibra ese fenómeno a nivel respiratorio. Y el magnesio se comporta además como un controlador del proceso inflamatorio. Vea todo lo que podemos lograr entonces, además, como parte de la utilidad extendida del magnesio. Referencias que utilizamos para poder organizar este tema, esta capacitación, y muchísimas gracias.